Bienvenidos al curso de Cálculo Diferencial Integral 4 para la Facultad de Ciencias. Eh, el libro que vamos a seguir para la primera sección del temario, que es el que pueden encontrar en la facultad, en la página de la Facultad de Ciencias, es el Sagan. Eh, si revisan el Sagan, esta parte de integral en varias variables es una extensión de lo que revisa para la integral de cálculo en una variable, que es el curso de cálculo 2 que revisamos en su momento y que pueden revisar en otra lista de reproducción que pueden encontrar fácilmente en, en el canal de YouTube. Y solo va a ser esa primera parte porque, como les iré platicando en esta primera parte, la idea va a ser introducir las formas diferenciales y ver el teorema de Stokes en variedades. Y ya después bajar a espacios planos y ver los teoremas clásicos que están en el temario del curso. Es el teorema de Stokes, Gauss y Green. Bueno, como he mencionado, conviene mencionar, vamos a iniciar el tema número uno, que va a ser, vamos a llamarle integral en varias variables, o la integral en varias variables. A lo largo del curso vamos a ver que hay diversas formas de generalizar la integral a varias variables. Y la primera que vamos a revisar es la manera directa de lo que ya se conoce de cálculo de una variable. Eh, ahora, el objetivo de este primer capítulo, además de definir esa integral, o de encontrar esa primera generalización de la integral de Riemann o integral de Darboux o integral de Riemann-Darboux, eh, es dar una definición formal de lo que es el área, de lo que significa el área. Porque si recuerdan en su curso de cálculo 2 seguramente les mencionaron que la integral de Riemann por sí sola no es una definición de área. Ayuda a... O sea, a ver, mencionando un poco sobre eso, voy a poner la primera sección que va a ser, vamos a ponerle idea intuitiva de área. Bueno, antes de eso sí, voy a discutir lo que estaba hablando. A ver, para que lo tengan claro por si no se los mencionaron en su curso de cálculo 2, la integral de, la integral de Riemann en una variable no nace como una definición de longitud o de área, nace como una definición del valor de integral de una función. Y entonces es cuando uno interpreta geométricamente lo que significa la integral definida de un punto A a un punto E de una función acotada, entonces uno interpreta eso geométricamente como el área bajo la curva. Y de hecho, eso se da, o sea, uno se plantea ese problema y entonces mediante ese problema uno encuentra que hay una cosa, una operación especial que es la integral definida que ayuda a calcular el área bajo esa curva y después uno extiende esa idea para ver que la integral me da otra función. Entonces, geométricamente representa el área, pero no es una definición formal de área. En cierto sentido,
como acabo de decir, la integral calcula áreas, pero lo importante aquí es que no proporciona una teoría general de área o sea, no proporciona una teoría general para calcular el área de un subconjunto en el plano, por ejemplo, en R2. Pero vamos a ver un concepto, vamos a tratar de llegar a la definición de un concepto que se llama contenido de Jordan. Ese contenido de Jordan sí va a tener como objetivo definir rigurosamente el concepto de área. En general, en este caso, para el espacio real en n dimensiones. Y va a cubrir una amplia clase de conjuntos. Aunque vamos a ver que eh, van a haber conjuntos que no se les va a poder asignar lo que vamos a entender como área. Entonces, van a ser conjuntos raros, cosas atípicas que los matemáticos estudian, por supuesto, pero que a nivel de cálculo 4 no vamos a preocuparnos por ese tipo de cuestiones. Más adelante en la carrera llegará el momento en el que van a empezar a preocuparse por eso, si son matemáticos o si son físicos también, si estudian, más bien si estudian matemáticas o si estudian física y les interesa la física matemática, entonces van a tener que estudiar qué sucede con esos conjuntos extraños. Pero bueno, eso no es tema de este curso. La idea para definir el área es tener un conjunto. Vamos a poner como una sección la idea intuitiva. O sea, vamos a tener un conjunto. Voy a platicar la idea general aquí, luego vamos a poner la sección. Vamos a tener un conjunto, por ejemplo, en R2, y la idea va a ser que este conjunto, como es acotado, entonces se va a poder, por la definición de acotado que vieron en cálculo 3, eso quiere decir que existe una bola de radio M que encierra todo ese conjunto. Entonces, como existe esa bola de radio M que encierra a todo ese conjunto, entonces yo puedo construir un cuadrado del lado M que encierra a este conjunto. ¿De acuerdo? Intuitivamente hablando. Y entonces lo que uno ve es que ese conjunto se puede encerrar en un rectángulo de radio, en un rectángulo R del lado M, del lado 2M, perdón, que proviene de el hecho de que el conjunto es acotado y entonces lo puedo encerrar por una bola de radio M. Esto lo hablo así porque ya llevaron cálculo 3, se supone. Entonces, lo único que sabemos hasta este punto es calcular por la geometría euclidiana, calcular áreas de cuadrados o de rectángulos en general. Entonces lo que uno va a hacer intuitivamente es hacer una partición, en el caso de que estemos en dos dimensiones como este dibujo, una partición en la dirección X y una partición en la dirección Y, de manera que nos forme una rejilla esto. De manera que nos forma una rejilla. Entonces, lo que vamos a ver es que para calcular, podemos aproximar el área contando el número de rectángulos que quedan por adentro, totalmente contenidos en en el conjunto. Entonces, aquí lo estoy poniendo de manera muy burda, esto lo vamos a ir estudiando poco a poco. Este, por ejemplo, toca, entonces no. Déjeme ponerlo. Entonces, contamos el número de rectángulos que quedan totalmente dentro. Y entonces esta cosa de aquí podemos calcular su área, calculando el área de cada uno de los rectángulos que tengo acá, sabiendo cuál es la división que hice de este lado del cuadrado. Y también podría aproximarlo con el número, con
el número de rectángulos que quedan por afuera que tienen al menos un punto del conjunto. Entonces, en este caso, pues sería esto que estoy pintando en verde. Así. Entonces vemos que hay un área interior que es más pequeña que el área del conjunto y va a haber un área exterior que también podemos calcular que va a ser más grande que el área del conjunto. Entonces esto recuerda mucho a las sumas inferiores y superiores que se estudiaron en cálculo 2 para justamente resolver el problema de calcular el área bajo la curva de una función acotada en R2. La diferencia aquí es que tenemos un conjunto. Entonces, por supuesto, vamos a poder hacer más fina la partición. Y entonces, al hacer más fina la partición en ambos lados, que ya no quiero poner tanta cosa, pero si están viendo el video y no solamente el PDF, entonces van a ver el color amarillo. Entonces, cuando yo hago esta división, intuitivamente, no voy a poner todo, voy a ponerlo así porque después lo vamos a ver con más detalle, pero, o sea, por ejemplo, haciendo esto, y bueno, voy a partirlo todo para que quede completo. Entonces meto esta partición y lo que estoy haciendo es dividir en más cuadraditos. Cuadraditos más chiquitos. La cosa esta. Entonces estoy haciendo así porque es solamente una pequeña introducción de lo que vamos a hacer. Entonces si empiezo a contar cuadraditos amarillos, pues voy a ver que van a haber más que se quedan por dentro. Entonces el conjunto es este en verde. eh, y voy a platicar en vez de escribir, pero si se fijan aquí, por ejemplo, estos cuadraditos que no estaban antes ya entran. Y entonces toda esta área se va acercando. El área que está por adentro se va acercando al área real del conjunto. Y el área que está por afuera se va a ir haciendo más pequeña. De manera que vamos a aproximar el área del conjunto mediante esas particiones, similar a como se hacía en cálculo 2. Entonces, vamos a ver que si decimos que un conjunto, un subconjunto, por ejemplo en este caso de R2, en general de Rn, es Jordan medible, vamos a llamarla así, Jordan medible, es decir, en otras palabras, que se le puede asignar un área al conjunto, que se le puede asignar un área a este conjunto A, entonces el contenido de Jordan va a estar relacionado con la integral de su función característica. Y lo que vamos a encontrar es que el contenido de Jordan que vamos a denotar por J de ese subconjunto A va a ser la integral sobre ese rectángulo que contiene al conjunto A de la función característica del conjunto A respecto de X, donde este X es un elemento en Rn. Recuerden que, bueno, si no llevaron con nosotros el curso anterior, yo les mencionaba que si estoy en una variable, pues se usa la X. Si estoy en varias variables, es común usar la X con una flechita o con una línea de vector para denotar que es una cosa que está en R2, en R3 o lo que sea en general en Rn. Entonces, la notación que nosotros usamos es abusar de esa notación y decir X está en Rn. Ahora, esta X no se confunde con esta porque aquí estoy diciendo que esa X está en n dimensiones, lo cual significa que ese vector tiene n componentes. Entonces, al yo decir que este elemento está aquí, ya sé que esta X no es un número real como era antes. Entonces, por eso es un abuso de notación porque le estoy llamando exactamente igual, tanto si es una variable X, tanto como si es un vector, pero se entiende por el contexto en el que estamos trabajando. Y eso facilita la notación y eso hace que se vea directamente la generalización eh, a varias variables como hicimos en cálculo 3 donde revisamos que muchas veces las demostraciones que se hicieron en cálculo 1 para ciertos teoremas era exactamente lo mismo, formalmente hablando,
para varias variables. La única diferencia era que si yo usaba esta notación, entonces yo me tomaba la demostración en una variable y simplemente le ponía una línea de vector a todo y cambiaba R por Rn. Entonces ese es uno de los motivos o de las razones por las cuales usamos esta notación sin la flecha, y la otra es que el contexto ya nos está diciendo en qué dimensión estamos. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen de esta breve discusión que estamos haciendo ahora, esta brevísima introducción, mientras que la integral de Riemann o de Riemann-Darboux en una variable fue concebida como una teoría de integración de funciones y solamente de manera indirecta permite interpretar áreas bajo curvas, el contenido de Jordan que vamos a encontrar nos va a dar una definición rigurosa del área o de la medida de conjuntos acotados en Rn. Entonces, esta teoría, la teoría de los conjuntos Jordan medibles, va a ser el puente entre la geometría de conjuntos y la integral de Riemann en varias variables mediante esta relación que hemos escrito aquí, que no sabemos qué es la función característica ni nada, solamente les menciono que al definir de manera rigurosa el área, vamos a llegar a la idea de conjunto Jordan medible. Entonces vamos a decir que si un conjunto tiene área, entonces ese conjunto es Jordan medible. Entonces, en cierto sentido, esta J o ese contenido de Jordan es el área. El área en n dimensiones. Entonces, si ustedes ven un libro como el Sagan, pues van a denotar contenido de Jordan con la J. Pero si ustedes ven el Haser, por ejemplo, que uno cuando empieza a estudiar estas cosas dice, bueno, el Haser muy malo, revisé ahí y no viene contenido de Jordan, viene el área. Claro, ese es el contenido de Jordan, solamente que Haser le llama A a ese J. Pero es exactamente lo mismo. El área es el contenido de Jordan. La única diferencia es que el contenido de Jordan formaliza o le da es una formulación rigurosa del concepto de área. Entonces el Haser también habla de eso. Entonces, si ustedes comparan el Sagan con el Haser, van a tener teoremas similares, solamente que en el Haser le llama A y en el Sagan le llaman J. Y en general en análisis le llaman J al contenido de Jordan. Entonces, ese contenido de Jordan formaliza el concepto geométrico de área de conjuntos del mismo modo que la integral de Riemann formaliza el proceso de integración de funciones. Es lo que quiero decir. Eh, y la relación entre ambas ideas o entre ambas nociones viene dada por la igualdad entre el contenido de Jordan, que he puesto aquí, y de un conjunto con la integral de Riemann de su función característica cuando el conjunto sea Jordan medible. ¿De acuerdo? Entonces eso es toda la idea que está detrás del contenido de Jordan. Y las cosas van a ser muy similares a lo que ya vimos en cálculo 2. Entonces ahora sí, vamos a empezar con el primer subtema que le vamos a llamar idea intuitiva de área. Entonces hago esto de esta forma para que si ya llevaron el curso de cálculo 2 hace tiempo, si ya se les olvidaron algunas cosas, aquí vamos a recordar un poco lo que se hizo lo que se hizo lo que hicieron en aquel momento. Por supuesto que las recomendaciones que vayan y tomen, si llevaron el Sagan, tomen el Sagan, si llevaron el Spivak, tomen el Spivak, o si llevaron cualquier otro libro, tomen ese otro libro, pero siempre y cuando hayan hecho las cosas con las sumas de Darboux y no con las sumas de Riemann, que en su momento demostraron que eran formulaciones equivalentes. Entonces, nosotros lo hicimos en el curso de cálculo 2.
se demostró que la formulación de Darboux era la misma que la formulación de Riemann. Entonces pierde sentido llamarle integral de Darboux o integral de Riemann, se tendría que llamar integral de Riemann-Darboux o simplemente la integral. Eh, y por supuesto, después de eso había un teorema muy importante que era el teorema de Lebesgue, que quizá no todos revisaron en su momento, se llevaron el Spivak, pero al menos vieron qué pasaba si una función era discontinua en un punto y veían si era discontinua en un punto era integrable, si era discontinua en un número finito de puntos era integrable. Y por ahí en el Spivak viene un problema donde dice que se puede demostrar que si es discontinua en un conjunto numerable, por ejemplo, infinito numerable, la función sigue siendo integrable. Quizá no vieron el teorema de Lebesgue así tal cual, pero al menos eh, trabajaron con esos ejemplos. Y nosotros en el curso de cálculo 2 sí lo vimos, lo demostramos. El teorema de Lebesgue lo que dice simplemente es que si una función, si el conjunto de discontinuidades de una función tiene medida cero, entonces es integrable. Y si es integrable, entonces el conjunto de discontinuidades es de medida cero. Es un sí, solo sí, una condición necesaria y suficiente para que una función sea integrable. Por eso es muy importante ese teorema y ese vamos a ver que tiene una extensión también en el cálculo de varias variables. Entonces, muy bien, entonces vamos a tomar, acá le llamé A al conjunto, pero para no confundir con el área, vamos a llamarle S. Vamos a llamarle S. Entonces voy a ponerlo así para que quede sin confusión en las notas. Ahí está. Este sí es área, contenido de Jordan. Son la misma cosa. Bien, entonces vamos a empezar con las ideas intuitivas y en la sección número 2 de esta unidad vamos a ver, según lo que hemos, lo que hayamos discutido en esta parte, qué es lo que necesitamos generalizar para poder definir la integral en varias variables. Más adelante, les repito, vamos a ver que no es la única forma de hacer esa generalización. Entonces, vamos a tomar un subconjunto de R2. Ese subconjunto de R2 y que sea acotado. Como es acotado, eh, la definición nos dice que un subconjunto en Rn, si quieren la pongo acá, ese subconjunto de Rn es acotado si existe un número positivo m real y un punto de Rn tal que la norma de x menos a. No, vamos a poner mejor esta definición. Esta es consecuencia de esa, pero es más rebuscada. Mejor voy a poner esta. Ese es acotado si existe un m en R, un número positivo m, tal que la norma de x es menor o igual que m para toda x que pertenece al conjunto S. Ahora, en otras palabras, ¿qué significa eso? Pues, ¿qué es lo que iba a poner antes? Esto equivale a decir que también es acotado si, voy a ponerlo acá, ¿cómo pongo esto? Si existe m, un número positivo real y un punto de Rn, tal que la norma de x menos a es menor o igual que m. Es decir, todos los puntos de A están dentro de la bola. Todos los puntos, perdón, de S están dentro de la bola cerrada de radio
M centrado en A, que si se acuerdan de cálculo 3 es el conjunto de X en Rn tales que la norma de X menos A es menor o igual que M. Digo, estas cosas, por ejemplo, no voy a ponerme a decir qué es exactamente porque ya es algo que debieron haber visto en cualquier curso de cálculo 3 que hayan llevado. Y si tienen duda de esto, lo pueden discutir con Arturo o con Jorge en caso de que, perdón, en caso de que se hayan abierto más lugares. O pueden revisar los videos que están en la lista de reproducción de cálculo 3. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, si estamos en R2, entonces esto solo lo puse para recordar. Estamos en R2. Puede ser, puede ser que yo tenga un conjunto así y luego yo ponga el R2 aquí, por ejemplo. Pero entonces yo siempre mediante una traslación puedo poner el R2 de manera que me quede el conjunto S en el primer cuadrante. Siempre puedo hacer eso. O dicho de otra manera, yo tengo el conjunto que existe independientemente de un sistema de coordenadas y entonces una vez que yo tengo el conjunto, que sé quién es el conjunto y lo tengo ahí, le pongo un sistema de coordenadas de forma que quede en el primer cuadrante. Cualquiera de las dos visiones es perfectamente válida. Entonces voy a poner x1, primera componente, x2, segunda componente o lo que es lo mismo, componente x, componente y. ¿De acuerdo? ¿Por qué le pongo índices arriba? Eso también lo explicamos en cálculo 3. Tiene que ver con el hecho de que las coordenadas tienen índices arriba o las componentes de un vector tienen índices arriba y las componentes de un covector tienen índices abajo. Entonces esa se contrae, pero en el caso de Rn es un espacio plano y entonces ahí, o sea, siempre una cosa con un índice arriba va a estar relacionada con una cosa con un índice abajo mediante una métrica se le llama. Ahora, en el caso de Rn, la métrica es plana. Entonces es una delta de Kronecker. ¿De acuerdo? Entonces esto es igual cuando i es igual a j. Entonces esto es lo mismo que xi. Entonces índices arriba es lo mismo que índices abajo y por eso en los libros ven que ponen las coordenadas así, con los índices abajo. Pero realmente, y eso lo hago porque como en este curso vamos a empezar a ver lo de las formas diferenciales, las variedades y todo eso, en realidad tienen que tener los índices arriba las coordenadas. Sin embargo, por estar en el espacio plano, y eso lo explicamos también en cálculo 3, que tiene que ver con los isomorfismos, etcétera, etcétera. Como tenemos un espacio plano, entonces da igual si tenemos los índices abajo o arriba. Y entonces ahí se pierde la cuestión. Toda esa discusión geométrica está en la lista de reproducción de cálculo 3 por si no lo vieron. Entonces solamente quédense con eso y piensen en eso, en lo que les puse aquí. Y por ejemplo, si estudian física, ustedes saben que la métrica del espacio de la relatividad especial es un espacio de Minkowski. Entonces, en este caso, esta métrica, que toda métrica se puede diagonalizar. Entonces, esta puede ser menos uno 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 con ceros por acá. O puede ser más uno menos 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 uno. Entonces, en ese caso, esto no coincide con este de aquí. Si tengo la métrica menos más más más, que es la que se usa frecuentemente en física, entonces la componente cero, y en física cuando se habla de esto se le ponen índices griegos. Entonces mu nu, nu. Entonces para mu igual a cero 1, 2 3. Entonces el índice cero es el índice temporal que sería el primero. Entonces la x0 es menos x0 abajo. Cambia, no es la misma porque el espacio no es plano. Aunque el resto sí. XY es lo mismo que XY abajo, es decir, X1 es igual a X1 abajo, X2 arriba es igual a X2 abajo, X3 arriba es igual a X3 abajo. Bueno, esa es notación.
que vamos a usar aquí. Si no, si les digo, si no vieron eso en su momento, pueden revisar el video respectivo en la lista de cálculo test, la lista de reproducción de cálculo test, y si no, simplemente tómenlo como una notación. Y en vez de poner los índices abajo, los vamos a poner arriba. Nada más. Entonces, ¿qué significa eso? Que para cualquier punto A de este conjunto, cualquier punto A de este conjunto, está contenido en una bola de radio M. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? En otras palabras, que este conjunto S, y esto lo voy a poner así porque el compás de esta aplicación me cuesta trabajo utilizarlo correctamente. Entonces, lo voy a poner así. Entonces, eso significa que todo esto está dentro de una bola de radio M. O lo que dice aquí es Sí, así como lo pusimos. Entonces, ¿qué significa eso? Que este conjunto, como ya habíamos mencionado, por el hecho de ser acotado, lo puedo encerrar en un rectángulo de lado 2M. Ahí está. Eso es por la definición del hecho de que sea acotado, muy importante. Si el conjunto no es acotado, entonces no puedo hacer esto. Y no lo puedo encerrar en una bola de radio M. No lo puedo encerrar en una bola de radio M. Y entonces no puedo encerrarlo en un rectángulo de lado 2M, que sería el caso aquí, ¿no? Entonces, ¿qué problema queremos resolver? Bueno, pues queremos encontrar el área de la región S. Queremos encontrar el área de la región S. Y esa área la vamos a denotar como J de S. Entonces, ese J de S es el área del conjunto acotado S, muy importante. Muy bien, ese es el problema que queremos resolver. Entonces, tenemos que hacer suposiciones respecto al área. Entonces, cosas que sabemos de la geometría euclidiana. Entonces, vamos a suponer, porque lo sabemos de la geometría euclidiana, que vamos a hacer dos suposiciones. Voy a poner acá. Supongamos que el área es un número real, no negativo, relacionado con el conjunto en cuestión, con el conjunto S. Ahora, lo único que sabemos, eh, las únicas áreas sencillas que sabemos calcular de la geometría euclidiana son áreas de rectángulos o cuadrados, como en cálculo 1. Entonces nosotros vamos a usar en general rectángulos, y el cuadrado es un caso especial de un rectángulo, por eso ponemos rectángulos. Vamos a usar rectángulos eh, tales que
cumplan con las siguientes condiciones. Número uno, que si el conjunto S es un cuadrado de lado L, entonces su contenido de Jordan es lado por lado, es decir, lado al cuadrado. Y número dos, vamos a pedir que el área sea aditiva. Entonces vamos a pedir que el área, esto también hicimos una discusión en cálculo 2 sobre esto. Vamos a pedir que el área, y definimos lo que era una medida, etcétera, etcétera. Vamos a pedir que el área eh, sea aditiva. Vamos a pedir esas dos cosas. ¿Qué significa que el área sea aditiva? Pues si yo tengo el conjunto S, tengo este conjunto S, si yo divido este conjunto en, por ejemplo, cuatro partes que no se traslapan una con otra, entonces de esa manera yo voy a tener aquí un conjunto S1, un conjunto S2, S3 y un conjunto S4. Entonces, que sea aditiva significa que el contenido de Jordan de S o el área del conjunto S sea igual a la suma de estos subconjuntos que tengo aquí. Es decir, que sea igual a, perdón, a la suma del área de Jordan, del contenido de Jordan. Al contenido de Jordan de cada una de estos subconjuntos. Es decir, que sea igual a J de S1 más J de S2 más J de S3 más J de S4. Entonces, ¿qué significa que no se traslapan? Que no se traslapen matemáticamente, que si tengo un punto interior de S1, no, más bien, que no se traslapen, ¿cómo podemos poner eso? Es decir, si, voy a seguirlo poniendo con la tinta negra, si el conjunto es la unión de esos cuatro, bueno, en general, que pueda dividirlo en n cosas. Entonces, que el conjunto S sea la unión de S1, unión S2, unión S3, unión S4, S5, S6, S7, S8, etcétera, tal que la intersección 2 a 2, o sea, que SI intersección SJ, sea igual al vacío para toda I distinta de J. Entonces, en ese caso, el contenido de Jordan del conjunto S va a ser efectivamente la suma de los contenidos de Jordan de cada una de sus partes. Es decir, que la intersección, en el caso del ejemplo que tenemos aquí, S1 intersección con S2 sea el vacío, lo cual significa que no estamos tomando en cuenta las fronteras de los conjuntos. Entonces, en cierto sentido, estamos diciendo que el S1 tiene solo puntos interiores y el S2 también. Entonces, que un punto sea interior, pues quiere decir que existe una bola de radio epsilon totalmente contenida en el conjunto. Entonces no hay puntos en común, es decir, estamos excluyendo con esta definición los puntos que están en la frontera, porque esos no serían interiores ni a S1 ni a S2, dado que no existe una bola que pueda ser totalmente contenida en S1 ni en S2. O en otras palabras, lo que estamos diciendo es que las líneas en dos dimensiones no tienen área. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, estamos diciendo que el contenido de Jordan de SI intersección SJ, en dado caso que no fuera, o sea, que fueran estas líneas, que no fuera vacío, que no estuviéramos tomando los puntos interiores,
Esa área, perdón, esa área es cero. El contenido de Jordan de esa área es cero porque las líneas solamente tienen longitud. Eso también es algo que estudiamos en los cursos anteriores, que debieron estudiar en sus cursos anteriores de cálculo, si es que llevaron unos buenos cursos. Eh, entonces, dicho de otra manera, basta con pedir que la intersección de los interiores de los conjuntos, en dado caso de que no se cumpla con esto, basta pedir que el interior, los interiores, la intersección de los interiores sea vacía para toda i distinta de j. Es decir, que solamente coincidan en cosas que no tienen área en el caso de que estemos en R2. Por ejemplo, si estamos en R3, estaríamos hablando del volumen y entonces esta intersección me podría dar un área. Podría tener un cubo así pegado con otro cubo, ¿de acuerdo? Y solamente comparten, donde solamente comparten esta cara, pero esta cara no tiene volumen. Entonces el contenido de Jordan de esto, si este es S1 y S2, es cero, porque esto solamente tiene área y no tiene volumen. Entonces espero que vayan entendiendo más o menos de lo que estamos hablando acá. Eh, Muy bien, entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Mm, Entonces, esto también nos está generando una partición. Entonces podemos decir que una partición de un conjunto, recuerden que todo esto es intuitivo, de un conjunto Jordan medible que vamos a llamar así, J medible, S, es una familia finita de subconjuntos Jordan medibles, S1 hasta Sn, tales que S es la unión de todos ellos, donde SI intersección SJ interior, según lo que hemos discutido, es el vacío para toda I distinta de J. Y entonces en este caso las intersecciones entre subconjuntos solo pueden ocurrir sobre sus fronteras. Pueden ocurrir sobre sus fronteras. Que tienen contenido de Jordan nulo. Contenido de Jordan, y aquí voy a decir n dimensional, nulo. Y entonces el contenido de Jordan de S es lo mismo que la suma de los contenidos de Jordan de cada una de sus partes. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Vuelvo a repetir. Si yo estoy en dos dimensiones, entonces el contenido de Jordan es el área de S y las líneas son de dimensión uno, no tienen área. Entonces, si yo tengo el conjunto S, que es este, eso significa que el contenido de Jordan de la frontera de S es cero. Entonces, ¿qué quiere decir contenido n dimensional? El contenido dos dimensional de la frontera. Entonces, no tiene área, es una línea.
El contenido de Jordan en dos dimensiones es cero, a eso se refiere esto que puse acá. Si yo hablo de contenido de Jordan unidimensional, entonces en ese caso eso es distinto de cero. Porque si estoy hablando de una dimensión, estoy hablando de la longitud. Entonces, esta frontera sí tiene una longitud, tiene un contenido de Jordan en una dimensión distinto de cero, pero aquí estamos hablando del contenido de Jordan en la dimensión donde está el conjunto, que es en la dimensión 2. Lo mismo que pasaba con lo que les puse acá con los cubos. Si yo tengo en tres dimensiones, entonces el contenido de Jordan de ese va a ser el volumen de ese. Y eh, las láminas, vamos a llamarlas así, no tienen volumen, pero sí tienen área. Solamente que aquí mi conjunto S, que serían estos cubitos, este sería mi conjunto S, vamos a decir. Entonces mi conjunto S sí tiene volumen y la intersección, que es esto, o bueno, si lo pongo así, voy a poner mi conjunto S como un solo cubo. Ese es mi conjunto S. Entonces, en tres dimensiones, J de S es el volumen, que ya había puesto ahí, ¿no? Sí. Pero el contenido de Jordan de la frontera de S son las caras del cubo. Eso es cero en dos dimensiones, en tres dimensiones. Entonces, la frontera del cubo en este caso son sus caras. Y esas caras son láminas que no tienen, que no tienen volumen, tienen área. Entonces, sí tienen un contenido dos dimensional, tienen área. Distinto de cero, pues tienen área. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, repito, muy importante porque después vamos a manejar esto eh, ya sin meternos a dar este tipo de explicaciones. Estamos hablando del contenido de Jordan en la dimensión donde vive el conjunto que yo estoy agarrando. Entonces, si vive en Rn, estoy hablando del contenido en n dimensiones. Si n es igual a 3, estoy hablando del volumen. Entonces, la frontera de ese conjunto no tiene volumen, tiene contenido de Jordan cero. Si estoy hablando de R2, estoy hablando del área. Entonces, la frontera de ese conjunto no tiene área. Y entonces en ese caso puedo decir que la suma de las áreas, como teníamos acá en este ejemplo, es igual al área total del subconjunto S de R2, cumpliéndose todas esas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir lo que ya teníamos. Sea S un subconjunto de R2 acotado, tal que se le puede asignar un área J de S, tal que cumple que eh, el área del cuadrado, o sea, tal que si S es un cuadrado del lado L, entonces el área de S es L cuadrada. Y número 2, el área es aditiva. Entonces, son las dos condiciones que estamos pidiendo para esa cosa que vamos a entender como un área. Entonces, vamos a poner todo de nuevo, el dibujo acá. Yo tengo esto. Ah, de hecho, déjenme hacerlo. A ver si lo puedo hacer bien. Para que quede un buen dibujo. X1, X2. Y vamos a intentar meterlo en... ¿Dónde está esto? Ah, no me acuerdo. ¿Cómo era esto? Ah, aquí.
Aplicaciones, compás. Entonces, voy a ponerlo por aquí. Vamos a hacerlo así más chiquito. Y pintamos esto. Ya está. Ahí está. Entonces yo tengo mi conjunto. Déjenme borrar esto de aquí. Ah, bueno, no, me sirve eso. Tengo mi conjunto S. Ahí está. Ese es mi conjunto S. Y entonces, como es acotado, lo puedo encerrar en la bola de radio de radio M. ¿Cierto? Ese es el radio M. Y entonces, esa bola la puedo encerrar en un rectángulo. En un cuadrado. Más bien. De lados. No, no lo voy a poner tan bien como debería ser, pero cuesta trabajo porque no se puede como hacer esto de ir y regresar. Entonces, o bueno, podría hacerlo así. No, pero no, no, no queda tan bien. Entonces, déjenme intentar. Ustedes que tienen el cuaderno, más simple hacerlo que con la aplicación esta. Entonces, ahí está. Y vamos a usar la gomita. Entonces lo puedo encerrar en este cuadrado o en este rectángulo en general que le voy a llamar R. Entonces, como es acotado, tengo este R que contiene al conjunto S, o lo pueden poner ese contenido en R, pero yo lo voy a poner así. Entonces, tenemos este rectángulo R. Entonces, como vamos a escribirlo aquí, como S, su conjunto de R2 es acotado, entonces existe M en los radios positivos tales que la norma de, ¿cómo le habíamos puesto? La norma de X es menor o igual que M para toda X que pertenece a S. Y entonces existe un rectángulo que contiene a S de lado 2M. Vamos a ponerlo así. Existe un rectángulo R de lado 2M tal que R contiene al conjunto S. Eso es lo que tenemos aquí al momento. Entonces no me voy a preocupar aquí por ponerle 2M, eso, porque no es lo que queremos. Ahora, intuitivamente, el área de ese cuadrado, intuitivamente, el área de ese cuadrado o el contenido de Jordan del cuadrado R va a ser más grande que la medida de Jordan, entendiendo lo que es el área, teniendo esa idea intuitiva de que el área es todo lo que está aquí, adentro del conjunto S, todo lo que está dentro del conjunto R. Entonces, el área del rectángulo es mayor que el área o que el contenido de Jordan del conjunto S. Entonces, aquí se ve que pedir que el conjunto S sea acotado es muy importante, como lo era en cálculo 2. Ahora, como está en R2, hemos asignado el sistema de coordenadas
Y lo que podemos hacer ahora es, eh, podemos hacer una partición, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Entonces lo que voy a hacer es, como estamos en un sistema de coordenadas, como estamos en R2, este sistema de coordenadas X1, X2 lo puedo yo trasladar de manera que el origen coincida con esta punta del rectángulo. ¿De acuerdo? Eso lo aprendieron en geometría. Entonces yo voy a hacer una traslación de ejes y voy a poner mis ejes sobre los lados del rectángulo. Entonces voy a borrar esta R. La voy a poner por acá. Y vamos a poner nuestro sistema de coordenadas aquí. Y tendría que ponerle en principio x1', x2', pero abusando de la notación le voy a llamar exactamente igual x1, x2, pero sabiendo que no era el mismo que tenía antes. Entonces x1, x2, mi sistema de coordenadas 0. Y lo que vamos a hacer es, vamos a construir una rejilla de longitud 1. De longitud 1. Es decir, ¿cómo vamos a hacer eso? Damos una partición del eje, en el eje x1 y en el eje x2 mediante las rectas siguientes. Mediante las rectas x igual a 0, más menos 1, más menos 2, etcétera, lo que sea. Entonces aquí tendría de 0, aquí tendría m, 2m hasta más menos. No, perdón, a ver, ahí vamos a ponerle 1, 2, 3, etcétera, hasta 2m. Y en el eje Y también 0, 1, 2, 3, hasta lo que sea el valor de 2m. Entonces, suponiendo m es un número que no conocemos, pero no sé, si m vale 2, pues sería hasta 4, si m vale 10, pues sería hasta 20. Entonces aquí tendría 2m y acá tendría 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Por acá 1, 2, 3, 4, etcétera. Hasta 2m. ¿De acuerdo? Entonces pintamos esa rejilla con el color verde. Vamos a poner el color verde. De nueva cuenta voy a quitar esa S. Y la ponemos acá. Sí. Afuera la voy a poner. Y armamos la rejilla. Entonces noten que es lo que les había medio platicado al inicio, pero agregándole un poquito de formalidad. Entonces no sé, así. Así y voy a pintar la rejilla como si fuera una rejilla finita. Y todos son del mismo tamaño, se supone. Sí, por acá también. Entonces nos va a formar la rejilla que queremos.
algo así. Y lo que debemos tener es que todos estos son cuadraditos, aunque se ven rectángulos, pues son cuadraditos del mismo, del lado uno. Son cuadraditos del lado uno. Muy bien. Entonces, contamos los cuadrados, los cuadraditos que están totalmente contenidos en S. O sea, que estén totalmente contenidos en S. ¿Qué significa? Que si en algún punto de la frontera toca, por ejemplo como este, lo dejo afuera, no lo cuento. Entonces, tienen que estar totalmente contenidos en S. Entonces aquí va a ser un poco complicado por los colores, pero sería aquí totalmente contenidos.